El único caso en la historia donde el gobierno admitió que un espíritu le arrebató la vida a un hombre. Prepárate porque este es el expediente de la bruja de Bell. En 1817, en el tranquilo asentamiento de Red River, Tennessee, la vida de una familia cambiaría para siempre. John Bell, un agricultor próspero y respetado miembro de la comunidad, disfrutaba de una vida sencilla junto a su esposa Lucy y sus hijos. Una tarde de otoño, mientras inspeccionaba sus campos de maíz, John se encontró con algo que desafiaba toda lógica. Un monstruo, con el cuerpo de un enorme perro y la cabeza de un conejo negro, lo observaba desde entre las plantas. Sus ojos casi humanos lo miraban fijamente. John, paralizado del terror, sacó su arma y disparó. Pero la criatura simplemente se desvaneció en el aire. No dejó huellas ni rastros de sangre, solo una inquietante sensación en el aire. Aquella fue la advertencia de que las puertas del infierno se habían abierto en su propiedad. Esa misma noche, el silencio en la granja se rompió para siempre. Al principio, la familia Bell intentaba ignorar los ruidos, golpes secos y rítmicos en las paredes como si estuvieran llamando desde la oscuridad. Pero, con el paso de las semanas, los sonidos se metieron a la casa. Los hijos de John se despertaban aterrorizados, sábanas siendo arrastradas con violencia por el suelo y el sonido denso de respiración y deglución flotando en las esquinas. Nadie dormía. El miedo se respiraba en el aire. El fenómeno pronto abandonó los ruidos y se convirtió en una fuerza física de una violencia sádica. La entidad eligió un objetivo principal dentro de los hijos: Betsy Bell, una adolescente de apenas 12 años. La entidad la arrastraba por los cabellos, mientras sus hermanos, impotentes, solo podían mirar. Amanecía con marcas rojas, arañazos profundos y moretones que parecían huellas de manos humanas. Pero esto no solo era un juego de terror. El poltergeist, que se hacía llamar Kate, comenzó a comunicarse. Al principio eran susurros ahogados que imitaban el llanto de un bebé, pero en pocos meses desarrolló una voz chillante y metálica que parecían salir de las grietas de las paredes. La entidad se autodenominó como Kate. Los vecinos creían que era el espíritu de una antigua vecina llamada Kate Batts, que había jurado vengarse de John Bell antes de fallecer. Sin embargo, Kate demostró una inteligencia que iba más allá de un simple fantasma. Escuchen bien, podía cantar himnos religiosos a la perfección, citar pasajes de la Biblia al derecho y al revés para burlarse de los sacerdotes, y reveló en voz alta los secretos más oscuros e íntimos de todos los habitantes del pueblo, sembrando la discordia en la comunidad. La granja Abel se volvió un fenómeno aterrador, considerada maldita. La historia llegó al general Andrew Jackson en 1819. Decidió investigar, reunió veteranos, cargó un carro con provisiones y armas y se dirigió a la granja para desenmascarar a los supuestos estafadores. Sin embargo, su escepticismo se desvaneció antes de llegar. Cuando las carretas se detuvieron y los caballos se negaron a avanzar, una voz anciana y burlona le dijo al general que podían moverse, que los esperaba en la granja. Y de repente las carretas comenzaron a moverse solas, llenando de miedo a los soldados. ¿Qué secretos guardaba la granja? ¿Quién era la voz que los había llamado? Esa noche, el general Jackson y sus hombres acamparon en los terrenos de los Bell. Pero lo que sucedió a continuación cambiaría la historia para siempre. Uno de los oficiales, un autoproclamado cazador de brujas, decidió desafiar a lo desconocido. Con una bala de plata en su pistola, comenzó a insultar al aire, retando a la entidad a manifestarse. Pero no tuvo que esperar mucho. En cuestión de segundos, el soldado comenzó a gritar de dolor. Manos invisibles, escuchen bien, manos invisibles lo abofeteaban. Su cuerpo fue arrastrado por el suelo ante la mirada atónita del general y sus hombres. Pero la entidad no se detuvo ahí. Comenzó a clavarle agujas invisibles en el cuerpo, torturándolo sin piedad. Desesperado, el hombre huyó hacia el bosque, dejando su equipo atrás. En la mañana siguiente, los soldados de Jackson estaban al borde del colapso nervioso. Pasaron la noche escuchando risas macabras, golpes en sus tiendas y amenazas susurradas al oído. La bruja de Bell, una entidad que no podían ver ni tocar, revelaba sus nombres y pecados del pasado. Al amanecer, el futuro presidente de los Estados Unidos tomó una decisión drástica: la retirada inmediata. Mientras se alejaba, pronunció una frase que resonaría en la historia: prefiero pelear contra un ejército británico yo solo que pasar una noche más con la bruja de Bell.
Con el ejército fuera del camino, la bruja concentró toda su furia asesina en el patriarca, John Bell. Cada noche un espíritu lo atormentaba, prometiendo que no descansaría hasta verlo pudrirse bajo tierra. John comenzó a experimentar ataques inexplicables. Su lengua se hinchaba, los tics nerviosos lo dominaban y su rostro se deformaba por la parálisis. Cada intento de levantarse era un desafío. La entidad le quitaba los zapatos y lo golpeaba con fuerzas invisibles, dejándolo vomitando en el suelo. Para el otoño de 1820, el hombre que una vez fue fuerte se convirtió en un espectro postrado en una cama de hospital. El trágico final ocurrió el 20 de diciembre de 1820, cuando John Bell fue encontrado en coma por su hijo John Jr. Al buscar medicinas, el hijo halló un frasco misterioso con un líquido verde brillante. El médico de la familia, el doctor George Hobson, no pudo identificar la sustancia. Sin embargo, decidieron probarla. Pusieron una gota en la lengua del gato de la granja, que falleció en menos de un minuto. Mientras tanto, la bruja se reía afirmando que había envenenado a John. Las autoridades de Tennessee cerraron el caso, dictaminando que su fallecimiento fue por envenenamiento por una entidad espiritual. Incluso después del fallecimiento de John Bell, la entidad no se retiró en paz. Durante su funeral, la voz de la bruja se escuchaba, cantando canciones obscenas y riéndose, interrumpiendo a los clérigos. El espíritu prometió regresar cada 7 años. Aunque la granja fue demolida hace más de un siglo en Adams, Tennessee, ahora se encuentra la cueva de la bruja de Bell, donde científicos y turistas reportan fenómenos extraños. La bruja nunca se fue. Este es el único caso donde el sistema judicial y el ejército de los Estados Unidos doblaron las manos ante lo paranormal. Y hasta aquí. ¿Conocían esta historia?